A continuación te presentaremos las actividades que la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía tiene para ti. Domingos 10:30 a.m. tenemos nuestro servicio presencial y online. Si quieres asistir, visita nuestra página www.icwc.com.co y aparta tu lugar con anticipación. Si no puedes asistir, se transmitirá a través de nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana Wesleyana Chía. De lunes a viernes tenemos nuestro tiempo de oración a las 9 p.m. Miércoles y sábado, Amanecer con Dios, 5:30 a.m. Sábado 6 p.m., reunión de jóvenes y adolescentes W. Un sábado cada 15 días de 4 a 5 p.m. tendremos W Kids. Todas nuestras reuniones de lunes a sábado son a través de la aplicación Google Meet. Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía. Nuestra visión es ser una iglesia apasionada por Jesús para extender el reino de Dios en Chía, en Colombia y en el mundo. Nuestra misión. En la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía evangelizamos, nutrimos y enviamos familias en Cristo Jesús a través del discipulado relacional. Buenas noches, querida Iglesia Wesleyana de Chía. Qué privilegio tan lindo es poder estar con ustedes nuevamente el día de hoy y poderles compartir una palabra que me ha dado el Señor para hablar con ustedes. Me gozo verdaderamente de poder estar con ustedes allá en sus casas, en las familias, y precisamente el tema de hoy lo he titulado Mi gozo está en Cristo. Lo invito a que le diga al que tiene ahí a su lado, mi gozo está en Cristo. Qué lindo es cuando podemos hablar con esa seguridad y poderle hablar no solo a nuestra familia, sino a la persona que tengamos a nuestro lado y poderle decir, mi gozo está en Cristo. Precisamente este mensaje me lo he sacado de una de las epístolas más bellas que ha escrito el apóstol Pablo, y es la epístola a los Filipenses. Esta epístola pues presenta una estructura doctrinal y de exhortación. El autor pues es el apóstol Pablo, aproximadamente en los años 62 después de Cristo. Fue escrita en Roma, estando el apóstol Pablo en prisión, y nos presenta ese gozo inefable que es vivir para Cristo, ese gozo inefable que sentía el apóstol Pablo cuando tomó esa decisión de seguir a Cristo y de entregarle su vida a Cristo. Y cuando hablamos de inefable, es ese amor para el cual no encontramos palabras para expresar lo que sentimos. Es algo indecible, es algo maravilloso. Ese es el gozo que Pablo nos invita en esta carta a los filipenses a que como cristianos debemos vivir. Y los invito a que vayamos al libro de Pedro primero, antes de entrar a la epístola de Filipenses. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice, ¿y a quién amáis sin haberle visto? Y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese es el amor que sentía Pablo por ese Cristo que lo sacó de la oscuridad y lo trajo para que estuviera a su servicio. Y ese es el gozo que debemos sentir nosotros como cristianos cuando miramos y entendemos a ese Cristo que nos sacó de la oscuridad y nos trajo para ser luz y sal para el mundo. Y precisamente como cristianos debemos aprender
a creer en ese Cristo y a sufrir en Él también. Y los invito a que vayamos y nos metamos de una vez al libro de los Filipenses. En ese capítulo 1 vamos a leer el versículo 29. 1:29 dice: porque a vosotros os es concedida a causa de Cristo, que no solo creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. Es una invitación que nos hace Jesucristo para estar fortalecidos en Él. No importa la situación, no importa la circunstancia, porque es muy fácil cuando todo nos sale bien, cuando están bien nuestros negocios, e incluso cuando tenemos nuestra familia unida en un mismo sentir, cuando sentimos que todo sale como nosotros queremos, creemos y decimos: oh, es Dios que está en nuestra vida. ¿Cómo está operando Dios en mi vida? Pero cuando llegan las dificultades, cuando llegan las pruebas, muchas veces como que flaqueamos en esa fe y en ese gozo que Cristo quiere que tengamos en nuestro corazón, no importando la circunstancia. E incluso si esto nos puede llevar incluso a la muerte. Y me acordaba precisamente de un ejemplo muy lindo, y es de este pastor Julio Melgar, quien canta una canción muy bella que se llama Ya no soy esclavo, ya no soy esclavo, soy hijo de Dios, dice la canción. Y en uno de sus conciertos que muestran en YouTube, precisamente él le tocaba sentarse porque ya casi no hacía un gran esfuerzo para cantar, pero mostraba ese gozo que Dios le daba, esa paz que Dios le daba de saber que estaba aquí, pero y que pronto partiría y que iba a estar allá al lado de ese Dios. Así debe ser el gozo en nosotros en todo momento. En esta epístola también vemos precisamente palabras muy repetidas como son gozo y regocijo. Y es lo que nos invita el Señor a que sintamos, gozo y regocijo. Cuando hablamos de gozo en esta epístola, el apóstol Pablo nos da unas directrices bien precisas de este sentir que debe haber en el corazón de los santos, en el corazón de cada cristiano, de las cuales pues vamos a ver esta noche algunas, ¿no? Y nos muestra además cómo debe ser nuestro gozo cuando vivimos en ese Cristo maravilloso. Y sabemos que está a la diestra del Padre, como lo podemos ver ahí en el libro de los Filipenses, capítulo 4, versículo 21. Saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. A todos los santos, a todos los cristianos. Entonces, quiero que miremos 4 cosas que me llaman la atención o de las cuales me hablaba nuestro Señor Jesucristo a través de esta bella epístola de los Filipenses. La primera es entender que Cristo es el centro de mi vida. Cuando yo hablo de que mi gozo está en Cristo, debo entender que Cristo es el centro de mi vida. Él es el que controla mi vida. Y los invito precisamente a que miremos nuevamente ese capítulo 1 de los Filipenses, versículo 21, donde dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Cristo, yo vivo por Cristo, yo vivo porque amo a mi Cristo, yo vivo porque Él me da una luz de esperanza siempre, porque Él me fortalece, porque Él está conmigo. Por eso vivo yo en ese Cristo hermoso. Poder aprender a vivir ese amor inefable que vivía Pablo. Ese amor inefable que nos enseña Pablo a través de la palabra. Es maravilloso cuando podemos decir, es que no sé cómo expresar lo que siento por ese Dios que me rescató.
No sé cómo, no encuentro palabras para decir todo lo que siento por ese Dios maravilloso y hermoso. Eso es poder entender que Cristo es el centro de mi vida, que Cristo es quien controla mi vida, que Cristo es quien me muestra la forma de vivir siguiendo su palabra, siguiendo sus estatutos, siguiendo todas sus reglas. Y es una invitación que nos hace para que ese gozo se pueda llevar a que la iglesia viva en comunión con el Señor, a que ese primer amor siga fortalecido en nuestro Señor Jesucristo. Pablo se gozaba con su iglesia, con los que él había levantado, que siguieran firmes en el Señor, que siguieran aferrados a ese Cristo, amando a ese Dios todopoderoso. Y es una invitación que Pablo hace a la iglesia para que siga fortalecida, creciendo en conocimiento, creciendo en la palabra de Dios. Y lo vemos ahí en el versículo 9, precisamente de ese capítulo 1 del libro de los Filipenses, donde dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Que nuestro amor por ese Cristo aumente cada día más y más. Que nos esforcemos por conocer más de la palabra, por escudriñar la palabra, por buscar entenderla, por prepararnos cada día más y más para poder asimismo llevar este mensaje al mundo que no conoce de Cristo. Pero Pablo aquí se gozaba en su iglesia, en la iglesia que ya estaba formada, en sus hermanos en la fe. Y vemos que esa fortaleza que Dios le da a Pablo, se la da aún estando en dificultades, porque estaba en prisión, estaba esperando una sentencia de muerte. Lo más lógico es que iba a ser pasado a la guillotina, porque pues esa era una como de las formas de ejecución que existían en ese tiempo. Es un ejemplo que Pablo nos da también de vivir en escasez, porque él, así como tuvo abundancia, también tuvo escasez, también tuvo que pasar por enfermedad, tuvo que pasar por soledad, allí metido en un calabozo, en una celda, en una cueva ya metido, encadenado, con ratas, en celdas donde ni siquiera había un baño. Él estaba pasando por todo eso, pero eso eran cosas pasajeras para él. Eso no le quitaba ese gozo de saber y entender que Cristo era el centro de su vida. Que Cristo era quien le daba esa fortaleza. Y además se gozaba también y entendía eso, porque el estar allí en esa prisión le concedió ese favor de poder llevarle el evangelio a mucha gente también, empezando por los guardias. Él les compartía de la palabra del Señor a los guardias, a familias allí de los guardias, y muchos de ellos se convirtieron al Señor. Y también servía como ejemplo para nosotros, para que al ver eso, esa felicidad que sentía, ese gozo que vivía Pablo allí, le daba como fortaleza a los demás hermanos para poder hablar esa palabra sin temor, para llevar ese evangelio a otros sin temor. Quitaba ese temor de su vida, que es algo que nos impide muchas veces poder compartir la palabra de Dios. Y lo podemos ver ahí en el versículo 14 de ese capítulo 1, que dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Ese ejemplo que Pablo les daba a los hermanos en la iglesia los fortalecía y los hacía ir al mundo y llevar el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, son cosas que
de pronto nosotros podríamos decir y mirar, decir, uy, no, pero este Pablo cambió todas esas cosas que tenía por venir a esto, pero si conocemos y entendemos ese gozo verdadero que Pablo sentía en Cristo Jesús, podemos ver de una forma diferente. Y vemos que cuando Cristo es el centro de nuestra vida, aquí, hoy en día, en nuestra iglesia, es más fácil ir y compartir la palabra de Dios con amor, con gozo. No importando que esto nos traiga problemas o incluso a muchos cristianos los ha llevado hasta la muerte. Lo vemos en el versículo 20, precisamente ese capítulo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué hermoso. Pablo sabe que si muere, pues mejor para él porque de una vez se iba a estar con Cristo. Si nosotros morimos hoy en día y estamos en Cristo, sabemos que vamos a descansar. Vamos a estar al lado de ese Cristo victorioso, ese Cristo que venció la muerte. Entonces, sencillamente Pablo decía, si muero, me voy ya para Cristo, dejo de sufrir aquí en esta tierra. Pero él sabía y entendía que el amor que sentía por seguir llevando el Evangelio al mundo, el amor que sentía por poder llegarle con este mensaje y poder salvar muchas más personas. Por eso allí, como les comentaba ahorita antes, él aprovechaba cada oportunidad para compartir con los guardias. Otro punto bien importante es mirar, si yo hablo de que mi gozo está en Cristo, es poder seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo para nuestra vida. Y los invito a que vayamos allí al libro de los Filipenses. Pasemos al capítulo 2, ya que estamos ahí. Vamos a pasar al capítulo 2 y vamos a ir al versículo del 5 al 8. Quiero leer para ustedes. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estamos hablando de que Cristo es nuestro ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dio? De despojarse de esa divinidad, venir y ser hombre como cualquiera de nosotros, humillarse, venir y servir, ir a la cruz. Ir a la cruz por nosotros. Pero si seguimos leyendo a continuación desde el 9 dice, pero por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando seguimos ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar a tener ese privilegio de estar allí, al lado de ese Dios, de ese Cristo que nos ama tanto, mis hermanos. Debemos ocuparnos como cristianos de nuestra salvación. La palabra de Dios dice, precisamente en el versículo 12 de este capítulo 2, en el versículo 12 de este capítulo 2 de Filipenses, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es algo sencillo, no es algo de palabras hacia afuera de nuestra boca.
Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque la podemos perder, mis hermanos. La podemos perder. Por eso Pablo, en esta bella epístola de los Filipenses, nos invita a que seamos obedientes, a que tengamos una relación con Dios, una relación verdadera, a que pongamos como algo muy importante, demasiado importante, esa relación con Dios, estar en oración, estar aprendiendo de la palabra y sobre todo estar obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios y dando a conocer este mensaje de salvación a la gente que no conoce. Y no solo a la gente que no conoce, también en nuestra iglesia. Estar exhortando cada día más y más a nuestros hermanos a que no desfallezcamos, a que sigamos firmes en el Señor, a que sigamos firmes en la obediencia de ese Dios, a que sigamos firmes en ese regalo hermoso que Dios ha puesto en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, que es la salvación. Debemos resplandecer en el mundo, comportarnos como hijos de Dios, irrepresibles y sin mancha, en medio de esta generación maligna. Y lo podemos ver ahí en el versículo 15 de este capítulo 2 también, donde nos habla para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Como les decía anteriormente, mis hermanos, debemos ser esa sal y esa luz al mundo. El mundo querrá devolvernos, hacernos mirar atrás, pero nosotros vamos firmes en nuestro Cristo. Nosotros entendemos que nuestro gozo no está en el mundo, nuestro gozo está en Cristo Jesús. Qué lindo es cuando podemos entender, y no solo entender, sino aprender a vivir esa palabra tan hermosa que es ver que nuestro gozo está en Cristo Jesús. Y en este capítulo 2 también Pablo nos muestra y nos nombra a algunos hermanos que estuvieron firmes en la fe, unos hermanos que estuvieron, que caminaron con él. Nos habla precisamente de Timoteo y de Epafrodito, hombres dignos de imitar, hombres que entregaron su amor a Cristo, hombres que entregaron su amor a la iglesia de Cristo. El amor que ellos sentían por su congregación es algo maravilloso. Se gozaban, vivían a su iglesia, vivían por sus hermanos. Asimismo, debemos hacerlo hoy nosotros. Por eso el Señor me hacía una pregunta y quiero hacérsela a ustedes. ¿Cómo es su amor? ¿Cómo es nuestro amor por nuestra congregación? ¿Cómo es su amor por su congregación? ¿Ama usted a sus hermanos? ¿O sencillamente porque no nos entendemos en esto, en aquello, lo hago a un lado? Es una pregunta profunda, es una pregunta que los invito y los exhorto a que internamente cada uno la lleve a su corazón y mire cómo es su amor. O a este hermano lo amo un poquito, a este más o menos, a este no lo puedo ni ver. No, ¿cómo es su amor? Estos hermanos, este Timoteo, Pablo, este Epafrodito, amaba a su iglesia, amaba a su congregación. Pablo estaba lejos, pero le escribía con ese gozo y esa emoción. En sus epístolas siempre se ve como esa emoción con que le escribe a las congregaciones. Así esté lejos. Él sentía, y cuando le llevaban noticias de que la iglesia seguía fortalecida, se gozaba como en el caso de esta iglesia de Filipo. Y otro punto también es que Cristo es nuestra meta. Quiero llevarlos a ustedes al libro de los Filipenses, a la epístola de los Filipenses, al capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es su meta, mi hermano? Y precisamente leía una frase, como un párrafo muy lindo que me gustó, que decía: la historia demuestra que el éxito se debe menos a la capacidad y más al entusiasmo. El ganador es aquel que entrega su trabajo, que se entrega su trabajo en cuerpo y alma. Nuestra meta debe ser Cristo. Nuestra mirada debe estar en Cristo, no debemos estar mirando atrás. ¿Dónde tenemos los cristianos nuestra mirada? ¿En Cristo o en el mundo? ¿En Cristo o en nuestra capacidad? ¿En Cristo o en lo que nos ofrece el mundo? ¿En lo que éramos antes de conocer a Cristo o en lo que soy ahora que conozco a mi Señor? ¿O sencillamente seguimos mirando atrás? Y el ejemplo de cómo era antes su conversión nos la da precisamente el apóstol Pablo en el versículo 5 y 6 de este capítulo 3 de los Filipenses, donde quiero leer para ustedes. Circuncidado en el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irrepresible. Pablo renunció a todo eso. ¿Cómo lo podían criticar los mismos judíos a Pablo? Circuncidado al 8º día, dice la palabra, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley fariseo, un maestro de la ley, la conocía y la seguía al pie de la letra. Y en cuanto al celo por hacer cumplir la ley, imagínense, perseguía a la iglesia de Cristo. Y sabemos todo lo que seguía, todo lo que hacía Pablo. Dejó todo eso porque puso sus ojos en Cristo y su meta era ahora Jesucristo. ¿Dónde tenemos nosotros nuestros ojos puestos, mis hermanos? Y en el versículo 9 precisamente nos habla y dice: y ser hallado en él, no teniendo ni propia justicia que es por la ley, sino porque es la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Un giro de 180 grados dio Pablo. Un giro de 180 grados dimos cada uno de nosotros cuando decidimos abrir nuestro corazón y dejar que Cristo entrara en él. Ahora nuestra meta no es el mundo, nuestra meta es Jesucristo. Nuestra meta es lograr la salvación, mis hermanos. Por eso los invito, sigamos firmes en ese Cristo. Amemos cada día más y más a ese Dios que conocemos. Por eso, para lograr esa meta, ¿qué debemos ser? Imitadores de Cristo, como les decía anteriormente. Así como lo fue Pablo. Y es un caminar en el Señor. Pero nuestro objetivo debe ser siempre alcanzar la meta. ¿Y la meta quién es? Jesucristo. Y si nos ponemos a mirar atrás, pues sencillamente hay un ejemplo muy claro en la palabra de Dios y nos lo recuerda ahí en Lucas 17:32, donde nos invita a que si miramos atrás nos puede pasar lo que le pasó a la mujer de Lot. Entonces, mis hermanos, es una invitación a que debemos fijar nuestros ojos en Jesús. Él es nuestra verdadera meta.
Así como lo vemos aquí en el versículo 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo va caminando, firme en esa meta, firme en alcanzar a ese Cristo, en alcanzar esa salvación. Cualquiera diría, no, pues es que de Pablo ya pues, no. Él mismo lo habla aquí en la palabra. No va a sacar pecho de decir, no, es que yo ya lo alcancé, yo ya lo logré todo. No, está en ese caminar. Y es un caminar en el que debemos nosotros tener nuestros ojos puestos. El deseo de nuestro corazón debe ser siempre seguir hacia esa meta. Hacia esa meta. Y si lo hacemos, pues sencillamente vea lo que nos dice el Señor aquí en Mateo 5, 6. Aquí en Mateo 5, 6, Mateo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Bienaventurados los que queremos seguir a Cristo, porque Él siempre tiene más para nosotros. Él siempre nos estará dando ese pan de vida, ese pan de la salvación. Y algo bello que me muestra el Señor aquí en este capítulo 3, lo vemos precisamente en el versículo 20, que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo. Yo soy ciudadano del cielo. Usted, mi hermano, es ciudadano del cielo. Usted que está viendo allá en su hogar, si no es cristiano y le entrega su vida a Cristo, va a ser ciudadano del cielo. Qué bonito es poder sacar uno su cédula y decir, Reinaldo Uribe, ciudadano del cielo. Pepito Pérez, ciudadano del cielo. Aquí nos lo está diciendo el apóstol Pablo, nuestro amado Jesucristo. Nos lo está diciendo en este versículo 20. Somos ciudadanos del cielo. Por eso, mis hermanos, debemos recordar que tenemos una meta. Debemos esforzarnos además por alcanzarla. Y debemos avanzar día a día. Esto es un diario caminar. Día a día. Pero fortalecidos ¿en qué? En Cristo Jesús. Y no solo fortalecidos, sino gozosos. Nuestro gozo debe ser Cristo. No hay nada que nos puede quitar ese gozo en la vida. Y como cuarto y último punto, entender que Cristo es la razón de nuestro gozo. Este capítulo 4 encierra como toda esa enseñanza de estos 3 capítulos anteriores, donde nos muestra cómo es el gozo que debemos sentir por ese Cristo. Y entender que Cristo es la razón de nuestro gozo. No hay, por eso Pablo hablaba al comienzo de ese amor inefable. Ese amor que no se puede, no sabemos cómo expresarlo, cómo entender ese gozo tan lindo que sentimos. Eso que sentimos, ese cosquilleo que hay aquí en nuestro corazón de ese gozo en Cristo Jesús. Y precisamente en ese capítulo 4, en el versículo 1 de este capítulo 4 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Debemos mantenernos firmes en el Señor, gozosos de haber conocido al único Dios vivo y verdadero, gozosos de haber conocido a ese Padre Celestial. Pablo se sentía gozoso, dichoso, de haber conocido la verdad que fue Jesucristo en su vida. Nos invita no solo a mantenernos firmes, sino también a que tengamos nuestros ojos puestos en Cristo. Puestos en Cristo. Nos invita
ayudar también a nuestros hermanos cuando hay conflictos. Muchas veces cuando hay conflictos entre hermanos somos muy dados eso sí, a ponernos de parte de alguno de los dos bandos para, en vez de traer soluciones, de traer cosas que ayuden a que la iglesia se fortalezca más, a que la congregación sea cada día más y más llena de gracia y de amor por nuestro amado Dios. Y nos falta un poco de poder curar heridas que a veces nos trae el mismo enemigo. Resentimientos, falta de perdón. Vemos iglesias divididas, vemos iglesias incluso que se acaban porque los hermanos, por contiendas entre los hermanos. Por eso Pablo, ahí en ese versículo 4 del capítulo 4, nos habla y nos invita a regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. 2 veces nos dice regocijaos. Vivamos en Cristo, dejemos esas contiendas atrás, tengamos esa confianza de poder ir a alguien que hayamos ofendido y pedirle perdón, que podamos ayudar a donde hay conflicto, ir y llevar soluciones, no a crecer más el conflicto, sino a que se acabe. Todos tener nuestros ojos puestos en ese Cristo, en esa meta que es nuestro Señor Jesucristo. Que nada de esas cosas nos quite ese gozo que es nuestro amado Dios, nuestro amado Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo nos invita a pensar, a meditar, a escudriñar su palabra, a sacar esa actitud negativa de nuestra vida, a sacar ese pesimismo de nuestra vida también, porque eso no nos deja sentir ese gozo. Y lo vemos ahí precisamente en el versículo 8 y 9 de este capítulo 4, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En eso debemos crecer. Qué lindo es cuando crecemos en lo honesto, qué lindo es cuando crecemos en lo justo, qué lindo es cuando crecemos en lo puro, qué lindo es cuando crecemos en nuestra amabilidad, en lo que hemos logrado con nuestra iglesia, cuando nos gozamos con nuestros hermanos en Cristo Jesús. No sigamos mirando atrás, hermanos. Pongamos nuestros ojos en ese Cristo precioso y hermoso. Porque eso no nos deja disfrutar y aprender a ser esos embajadores aquí en la tierra de Cristo Jesús. Somos embajadores. Y por último, mis hermanos, el apóstol nos invita a aprender también a ser generosos en la obra del Señor. A ser generosos. ¿Cómo nos cuesta muchas veces cuando nos invitan a dar para el crecimiento de la obra? Cuando nos invitan a dar para nuestros hermanos que van a las misiones. Qué ejemplo tan hermoso. Yo creo que el misionero más grande que puede haber existido es el apóstol Pablo. Aprendamos a ser esos embajadores del Señor, a crecer en generosidad, a crecer en la obra, a crecer incluso en la oración. ¿Cómo nos cuesta muchas veces hasta ponernos de rodillas a orar un tiempo por mi iglesia, por mis hermanos? Hasta en eso somos escasos, mis hermanos. Aquí nos está invitando el apóstol Pablo a que eso debe crecer. Y lo vemos en el versículo 19 de este capítulo 4, donde dice: mi Dios pues suplirá todo lo que falta. Si
si yo soy generoso, si yo crezco en la intimidad con el Señor, si yo crezco en ayudando a mis hermanos, me regala esta promesa maravillosa que dice, mi Dios suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Si yo crezco en estas áreas, también hay un versículo que hoy en día está de moda. Lo utilizan mucho por cualquier cosa y es, para nosotros como cristianos sí debe ser algo que toque nuestro corazón, y está en el versículo 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi hermano. Debemos estar fortalecidos en Cristo. Podemos estar llenos de su gracia, llenos de su amor, llenos de su misericordia. Qué linda palabra, mis hermanos. Los invito a que escudriñen, los invito a que se metan en la palabra de Dios en este libro de los Filipenses. Les soy sincero, lo había leído varias veces, pero en estos últimos 15 días lo he leído más de 10 veces y cada día me confronta más, cada día me lo gozo más, cada día veo esa palabra de Dios tan linda, esa palabra viva y verdadera. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a orar para terminar. Les doy gracias a ustedes por su tiempo y espero que el Señor haga su obra, no solo en mi vida, sino también en la vida de cada uno de ustedes. Amado y poderoso Dios, te doy gracias por este privilegio que me diste, Dios, de poder estar aquí delante de ti, Señor, dando esto que tú me das a mí, Señor Dios. Gracias por este mensaje que has traído a través de mi boca, Señor. Te pido que hayas tocado el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno el que se pueda conectar y pueda ver este mensaje que tú has traído a través de mí el día de hoy, Dios. Me gozo saber que soy de Cristo Jesús. Me gozo de saber que soy un ciudadano del cielo, de saber que mis hermanos son ciudadanos del cielo, que los que están escuchando, que los que pudieron escuchar esta palabra son embajadores de Cristo aquí en la tierra, Señor. Llena cada corazón cada día más y más de ti, de tu presencia. Llena ese corazón cada día para aprender a entender, Señor Dios Todopoderoso, que el centro de nuestra vida eres tú, Jesucristo. Que nuestra meta eres tú, Señor Jesucristo. Que el ejemplo que debemos seguir es el tuyo, Señor Jesús. Enséñanos a que crezca cada día más y más nuestra generosidad para seguir llevando esta palabra, para seguir ampliando esta obra de salvación. Está llevando esta palabra de salvación al mundo, Señor. Al mundo que está perdido, al mundo que está en oscuridad, así como nosotros estuvimos un día. Por eso te doy gracias, Señor, y te pido que nos sigas hablando a través de tu palabra, que nos sigas formando cada día más y más en tu presencia. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces para comenzar vamos a orar al Señor para que Él sea instruyéndonos, para que Él sea hablándonos a través de la enseñanza que trae para hoy, para que sea Él utilizándome para poderles llevar un mensaje de gozo y alegría en nuestro Señor Jesucristo. Amado y poderoso Dios, te doy gracias por este privilegio que me das de poder estar hoy nuevamente delante de mi iglesia Hueleyana de Chía, con todo el gozo y la pasión de saber que tú eres el centro de mi vida, de que mi gozo está en nuestro Señor Jesucristo, de que el gozo de cada una de las familias que puedan ver este mensaje sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú vas a hablar a través de mi boca, que tú vas a utilizarme para llevar este mensaje de alegría, de gozo y de salvación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pido que me utilices. Amén y amén.